Bueno, vamos a hablar de los efectos del calor. Cuando tiene lugar una transferencia de calor entre dos cuerpos, pueden producirse diversos efectos. Puede haber un cambio de temperatura de un cuerpo, una dilatación o expansión y un cambio de estado de agregación. El calor absorbido o cedido de un cuerpo puede depender de tres factores. Uno es la variación de la temperatura, dos de la masa y tres de la naturaleza de la sustancia. Pero necesitamos saber o definir qué es el calor. El calor está definido como la forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Habiendo definido que lo que es el calor, podemos decir que la cantidad de calor absorbida o cedida es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura mayor y menor, y que la cantidad de calor es igual a la masa por la constante calorífica por la variación de temperatura. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de definir qué es el calor específico. El calor específico no es otra cosa que la cantidad de energía necesaria que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 grado centígrado. Ese es el calor específico. Nuestro experimento consta en someter a dos bombitas, digamos, una con aire y otra con agua, y ver qué sucede. ¿Qué sucede? Cuando sometemos la bombita con aire, vemos que rápidamente explota y se funde, ya que todo el aire y todo el polietileno que está hecho está sometido a una llama que va entre 800 y 1400 grados centígrados. Explota. Ahora veremos qué sucede cuando agregamos una bolita con agua. Cuando agregamos un globo con agua, vemos lo que sucede. No explota, y la explicación está ya que el calor de la llama es absorbido por el plástico y el agua, pero al llegar a 100 grados centígrados el agua absorbe toda la energía necesaria para cambiar de líquido a gas. De esta forma vemos los efectos del calor y el efecto del calor específico.
Bueno, voy a comenzar con el tema cambio de estado. La materia, dependiendo de su temperatura, puede encontrarse en tres estados distintos: en sólido, en líquido y en gaseoso. Y cuando una sustancia pasa de un estado a otro, se denomina cambio de estado. En el caso cuando la materia está en estado sólido, por ejemplo, el hielo, tiene forma propia y ocupa siempre el mismo espacio, es decir, que mantiene su volumen. Cuando la materia está en estado líquido, que puede ser el agua que bebemos a diario, no tiene forma propia, sino que se adapta al recipiente que la contiene, pero manteniendo su volumen. Y cuando la materia está en estado gaseoso, puede ser el vapor de agua, no tiene forma propia y tampoco mantiene su volumen. Cuando se cambia de un estado a otro, se producen diversos procesos, que son los que están alrededor. Voy a empezar explicando el proceso de fusión, que es el paso del estado sólido a líquido. Es la temperatura que debe alcanzar justamente una sustancia sólida para fundirse y convertirse en líquido. Por ejemplo, cuando se funde un cubito de hielo y se convierte en agua. O también puede ser la fusión del azúcar al fuego. La solidificación es el proceso contrario, es el paso del estado líquido al estado sólido. Es todo lo contrario al de fusión. Un ejemplo puede ser cuando se introduce un vaso de agua al freezer y al dejarlo por una o más horas se transforma en hielo, en un sólido, ¿sí? La vaporización a su vez tiene dos procesos: evaporación y ebullición. La vaporización es el paso del estado líquido a uno gaseoso, ¿sí? Si ocurre a cualquier temperatura, se denomina evaporación. Puede ser cuando tendemos ropa y se seca. Y si este proceso ocurre pero a una temperatura determinada, decimos que es ebullición. Por ejemplo, cuando hervimos agua en un recipiente. La condensación es el paso pero del estado gaseoso al estado líquido. Por ejemplo, cuando el vapor de agua se transforma en gotitas de agua en el vidrio de una ventana por un descenso de temperatura. La cristalización, que es el paso del estado gaseoso al estado sólido de manera directa sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo puede ser cuando se forma la escarcha. Y por último, tenemos la sublimación, que es el cambio de la materia, pero del estado sólido al estado gaseoso. También sin pasar por el líquido. Es el proceso contrario al de la cristalización. Acá, ¿qué podemos poner de ejemplo? El hielo seco. Porque a diferencia del hielo tradicional, al sublimarse no deja residuo de humedad, porque su base justamente no es el agua, sino que su estado es gaseoso. Y para terminar, podemos decir que tanto los procesos de fusión como de vaporización son procesos que necesitan la absorción de calor, es decir, que necesitan que aumente su temperatura, y se llaman progresivos o directos. Y los fenómenos totalmente contrarios son la sublimación, la solidificación, la condensación y la cristalización. ¿Por qué son contrarios? Porque justamente se producen pero con la pérdida de calor. Es decir, que baja su temperatura y se llaman regresivos o inversos.
Calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. De sólido a líquido llamamos calor de fusión y de líquido a gaseoso calor de vaporización. ¿Qué quiere decir latente? Quiere decir escondido porque no se nota un cambio de temperatura, mientras se produce el cambio de fase a pesar de añadimos calor. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para que el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. Por el contrario, de calor latente tenemos calor sensible. Es el calor que se aplica cuando la sustancia no cambia de fase y aumenta la temperatura. En la siguiente gráfica podemos observar cómo suceden los cambios de estado. En el eje X tenemos la energía, kilocalorías, y en el eje Y tenemos la temperatura, grados centígrados. De menos 30 grados centígrados a 0 grados centígrados tenemos lo que llamamos calor sensible, porque el hielo aumenta su temperatura, pero permanece en estado sólido. Permaneciendo a los 0 grados tenemos el calor latente, y el hielo del estado sólido pasa a estado líquido. Se eleva la temperatura de 0 a 100 grados, teniendo nuevamente calor sensible, porque aumentó su temperatura, pero no cambió su estado, permaneciendo estado líquido. A los 100 grados centígrados, el líquido comienza a evaporarse, pasando de estado líquido a estado gaseoso, donde tenemos nuevamente calor latente. De los 100 grados centígrados se elevó la temperatura a 120 grados centígrados, sin cambiar de estado. Se conservó en estado gaseoso hasta que evapore el total de la sustancia. Como quedó a simple vista en la gráfica, para que una sustancia cambie de fase debemos tener calor latente.